5 ítems, múltiple choice, y bueno, cada uno tenían dificultad variable, y a partir de eso veíamos la idea del problema no era más o menos revisar, por ejemplo, que también reaccionaban frente a este tipo de problemas. Seleccioné, creo que fueron 8 ítems, que fueron los más difíciles en general, y vamos a resolver. Si tiene alguno, en un momento tiene alguna duda con algún otro, me dice y los vemos. También dejo el enlace a una plataforma para poder, ¿cómo se llama? Hacer una encuesta sería. Bueno, uno de los primeros era la pregunta 3, que tuvo un puntaje promedio de 39%, o sea, el 39% de los participantes respondió correctamente, que hablaba sobre el dióxido de cloro. El dióxido de cloro, bueno, es un gas que... Un gas a veces también se vende muchas veces en solución acuosa, creo, si no me equivoco, que, bueno, fue promovido en televisión argentina por Viviana Canosa, por ejemplo. Ese es un dato de color. Y bueno, me pedía las estructuras de Lewis que sea más razonable. ¿Cuál creen que sería la mejor estructura de Lewis para esto? ¿Y cómo lo vemos? ¿A partir de qué? ¿Qué hacemos para pensar cuál de todas estas Lewis, que a primera vista parecen dentro de todo razonables, es la mejor o la más razonable? Y acá dejo, no sé si se ve. Perdón, ¿se logra ver la...? Ah, no. No. Sí. Y bueno, acá ¿cuál sería la opción correcta? Lo que sería, si vemos bien, estas estructuras, algunas son un poco más razonables y otras no tanto. La más razonable de todas es la A, como se ve acá. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo llegamos a eso? Básicamente es dibujar la estructura de Lewis. Para eso, primero contamos los electrones. El método es bastante simple. Primero contamos cuántos electrones hay en total, que son 7 por cada cloro, que hay uno solo, y 6 electrones cada oxígeno. Esto sale de la tabla periódica. Lo podemos en la tabla periódica en qué grupo está, como son los elementos del grupo principal. Básicamente ese número coincide con los electrones de valencia. Entonces el cloro tiene 7, el oxígeno 6. Hay 2 oxígenos, entonces tenemos 19 electrones en total. Esto, o sea, serían 9 pares de electrones y un electrón impar. Eso es algo importante, o sea, es un radical libre, un radical. Entonces, como este número es impar, ya podemos eliminar la B y D. Si vemos B, la opción B y la opción D, los dos tienen tienen pares de electrones, todos completos. No hay ningún electrón desapareado, como si se ve en el A y en el C, acá. ¿Sí? Entonces, básicamente ya sacamos esos dos. ¿Y cómo eliminamos a C? Porque es un poco más... Vemos que es eso de tener el oxígeno, que es un átomo más chiquito que el cloro, y además que tiene un enlace mucho más débil con el otro oxígeno. Este doble enlace de oxígeno no es muy bueno, que digamos. Todo esto hace que no sea muy, muy bueno tener el oxígeno en el medio. Además, otra cosa es, acá tenemos el radical, o sea, el electrón impar lo tenemos en el oxígeno. Y en este caso lo tenemos en el cloro. El cloro, al ser un átomo más grande, estabiliza mejor este electrón impar, este radical. Entonces, todo nos dice que la estructura es muchísimo más importante que
que es muchísimo más viable que la C. O sea, no tenemos el enlace oxígeno-oxígeno, que es muy inestable, no tenemos un radical en el oxígeno, que también es muy inestable, y tenemos al átomo central el más grande, o sea, el que puede distribuir mejor, espaciar lo más posible a los otros, los átomos, los ligandos, los átomos exteriores, los oxígenos. ¿Se entiende esto? No es muy complejo esto, pero bueno. Después, otro ítem que causó bastante problema fue el ítem 11, que estaba relacionado con el 10. Entonces vamos a hacerlo. En el 10 me habla de que se tiene un Erlenmeyer de 1 litro de solución, 1 molar de nitrato de plata, solución A. Sobre la misma se coloca un globo con una mezcla de aire y cloruro de hidrógeno en proporciones molares 1 a 1. O sea, tengo un mol de aire. Hablar de un mol de aire, ¿qué sería? Hablar básicamente que 0,7 moles de nitrógeno, 0,8 moles de nitrógeno, 0,2 de oxígeno, más o menos, y 1 de cloruro de hidrógeno. Entonces lo que hago que es, tengo el Erlenmeyer con la solución y arriba le pongo un globo con eso. ¿Qué va a pasar? La solución del Erlenmeyer va a entrar en equilibrio, va a disolverse posiblemente el aire, muy poco, y el cloruro de hidrógeno, una cantidad un poco mayor, y entonces pueden ocurrir reacciones químicas en el medio. Y bueno, sabiendo que la presión interna del globo es igual a la atmosférica, o sea, tenemos una atmósfera, el globo no va igual que la presión adentro y afuera del globo son la misma, y el volumen es 1 litro, o sea, el globo es más o menos, es exactamente el mismo tamaño que el Erlenmeyer. Respondemos a las preguntas. ¿Cuál es el nombre correcto del producto que se forma al reaccionar esto? O sea, tenemos el nitrato de plata que está reaccionando con o el aire o el cloruro de hidrógeno. El aire es poco soluble en agua. Entonces es como, no, es un poco menos probable que reaccione con el nitrato de plata. ¿Por qué? Porque el nitrato de plata está en solución. Para que reaccione el nitrato de plata con el aire se tiene que disolver en principio y después reaccionar. Es posible, sí, podría llegar a ser posible. Pero el aire, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, no son cosas muy reactivas con el nitrato de plata. En cambio, el cloruro de hidrógeno, sabemos que reacciona con el nitrato de plata y ¿qué forma? Forma uno de estos. ¿Alguno me puede decir? El cloruro de plata. Exacto. Básicamente, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Esto porque el cloruro de plata es un sólido bastante insoluble, entonces al juntarse como que desplazan, es una reacción de doble desplazamiento, se puede conseguir. Entonces forman ácido nítrico y cloruro de plata. Entonces la respuesta correcta es cloruro de plata. Luego, bueno, básicamente acá tenemos la reacción. Luego, sabiendo que la constante de Henry, ¿de qué habla? No, es algo así como la solubilidad de un gas en una solución. Entonces, la constante de Henry del cloruro de hidrógeno en agua, lo que nos habla es básicamente de cuán soluble es el cloruro de hidrógeno en el agua. Si yo le pongo un gas arriba y el coso abajo, bueno, acá el número es inventado, es 1 molar sobre atmósfera, y que este compuesto se disocia en un 100%. O sea, el cloruro de hidrógeno sabemos que es un electrolito fuerte, que es básicamente el cloruro de hidrógeno en agua es lo que llamamos ácido clorhídrico, y en que se disocia se forma cationes de hidrógeno y aniones cloruro. ¿Cuál será el cambio del punto de fusión? O sea, punto de fusión final menos punto de fusión inicial, al agregar el globo sobre la solución A. Dejándolo llegar al equilibrio, obviamente, formando la solución B. Asuma que el aire es insoluble en agua, que el peso de la solución final es 1 kilo y que la constante crioscópica del agua es 1,86 grados Celsius sobre kilogramo mol. Ayuda a escribir las ecuaciones químicas, puede ser muy útil. Y bueno, y nos da varias opciones. Acá creo que este fue el puntaje promedio más bajo de todos, en todo el coso, con 11%. Dato de color.
Entonces, escribamos las ecuaciones primero, porque básicamente eso es como lo más importante de todo. ¿Qué pasa? Primero tenemos que el cloruro de hidrógeno se disuelve formando ácido clorhídrico. Tiene una constante de Henry de 1 molar sobre atmósfera. Eso, por ahora no tiene mucho, es medio difícil ver la magnitud de eso, si es mucho, es poco, es como medio difícil. Después el cloruro de hidrógeno se disocia y forma cationes de hidrógeno y aniones cloruro. Decimos que la constante de acidez es infinita, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque esta reacción es completa, se disocia en un 100%. Y después el nitrato de plata está en el agua, está disociado como catión plata y anión nitrato. ¿Por qué? Porque es una sal muy soluble. No hay razón para pensar que el nitrato de plata no está como cationes plata y aniones nitrato. Y luego, ¿qué tenemos en esta solución? Cationes de hidrógeno, cloruros, plata y nitrato. La plata con el cloruro, ¿qué pasa? Sabemos que reacciona. Según esta reacción, la plata con el cloruro es que forma cloruro de plata, sólido. Acá es importante escribir los estados de agregación, o más que nada en el cloruro de plata, porque así eso es lo que nos va a ayudar a ver conseguir ¿cómo se llama? El cambio el descenso crioscópico que esperamos. Y bueno, entonces globalmente lo que pasa es que el cloruro de hidrógeno gaseoso, porque al principio está gaseoso, reacciona con el nitrato, el catión plata acuoso y el nitrato acuoso, ¿qué son? Esto es el nitrato de plata, y que forma al final cloruro de plata, protones y nitrato. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? De forma neta, no hay cambio de moles. ¿Por qué? De moles acuosos. O sea, la solución anterior tenía, por ejemplo, tenía 1 molar 2 molar, perdón, en cualquier cosa, o sea, 1 molar en plata, 1 molar en nitrato, y al final, ¿qué va a tener? Va a tener cierta concentración, en total hay una concentración de 2 molar de especies, de cosas. Las cosas que son, hay protones, hay aniones nitrato, hay cationes plata, hay de todo. Pero, ¿qué pasa? Lo importante es que lo que había inicialmente es igual a lo que había al final. ¿Se entiende esto? Bueno, para esto consideramos que el cloruro de plata es 100% insoluble. Algo que en estas concentraciones es completamente razonable. Y sabemos que el cloruro de hidrógeno va a ser el reactivo limitante, ya que tenemos en total menos de 1 mol. ¿Por qué? Porque tenemos, incluso, o sea, tenemos para que sea 1 molar, la constante, ¿cómo se llama? La concentración de cloruro de hidrógeno, necesitamos que la presión del cloruro de hidrógeno sea más o menos 1 atmósfera. Y que se mantenga constante como 1 atmósfera, que ese es, tema aparte. Inicialmente, ¿cuánto tenemos? Tenemos 1 atmósfera entre aire y cloruro de hidrógeno. O sea, la mitad es aire y la mitad cloruro de hidrógeno. Como son proporciones molares iguales, las presiones son iguales. Entonces, lo máximo que se podría llegar a conseguir es 0,5 molar. Con 0,5 molar de cloruro de hidrógeno sigue siendo reactivo limitante. Y como ese es el máximo, estamos seguros que si hay menos, va a seguir siendo reactivo limitante. Así que con esto decimos que esta reacción, o sea, es importante decirlo, porque si no se cumple esto, no daría error en los cálculos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto me va a cambiar el punto de fusión de la solución? Básicamente nada. Si no cambia el número de moles, el cambio del punto de fusión, el descenso crioscópico, es una de las ¿cómo se llama? Propiedades coligativas de las soluciones, lo que se conoce como propiedades coligativas. ¿De qué depende? De nada más que la cantidad de moles que tengo, de especies. ¿Cuántas especies tengo? No me importa quién es. O sea, acá lo que pasó que fue, cambié de catión plata a catión hidrógeno, ¿cómo se llama? De protón. No me importa eso. Eso a las propiedades coligativas no le importa apreciablemente.
Entonces, básicamente lo que pasa es que no hay cambio. Si yo no cambio la concentración de algo, no cambia el punto de fusión de esa solución. Y como acá no cambia, no hay cambio de moles, entonces no hay cambio de... si no hay cambio de moles, no hay cambio de punto de fusión. ¿Se entiende eso? Este era uno de, creo que los más complicados al menos de este problema. Si hay alguna duda, bienvenida sea. Si no, sigo con... Coligativas. Las propiedades coligativas dependen solamente de la cantidad de moles, no de las sustancias que hay. Exacto. O sea, básicamente, si yo tengo un 1 molar de dióxido de azufre, 1 molar de dióxido de carbono, 1 molar de catión hidrógeno, 1 molar de anión nitrato, todo eso para las propiedades coligativas es lo mismo. No le importa. Justamente por eso significa propiedades coligativas. Coligativa viene de colectivo, viene de, creo que básicamente es de la misma palabra del latín. O sea, básicamente lo que me importa es que haya, cuántos hay, no de quién es. O sea, lo que me importa es que haya esa cantidad, no si esa cantidad es de A o de B. Ok, muchas gracias. Después otra pregunta que también había causado bastante problema era esta, que era un poco larga y era bastante tediosa en cálculos, así que la vamos a hacerla paso por paso para ver qué podemos sacar de acá. Bueno, esta habla del mate. Un mate es una bebida bastante típica acá en Argentina, Uruguay. Básicamente el cono sur en general es bastante común. Que es básicamente esto que se ve acá en la foto. Un recipiente con una yerba, que es una planta, la yerba mate, y agua caliente. Bueno, el mate, una infusión típica en Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, se prepara agregando agua a 80 grados en un recipiente, también llamado mate, con un promedio de 50 gramos de yerba mate. O sea, esto, ¿qué me dice? Esto tiene aproximadamente 50 gramos de yerba. Esta cantidad de yerba alcanza en promedio para tomar medio litro de mate. O sea, todo esto le puedo poner hasta medio litro. No de una vez, sino que lo que se suele hacer es poner el agua, tomarlo, poner el agua, tomarlo, poner el agua y tomarlo. En promedio, estimamos que medio litro de mate alcanza. O sea, si yo lleno esto, hasta el medio litro sigue tomable, sigue rico. Después se le dice que está lavado. Aproximadamente. Algo común de escuchar entre gente que prueba por primera vez el mate es que tiene el efecto estimulante del sistema nervioso. Esto se debe a la alta cantidad de cafeína que posee esta bebida, promediando 80 miligramos por taza. Una taza, decimos que son 250 mililitros, a veces se usa esa equivalencia. Como comparación, una taza de café instantáneo posee 66 miligramos de cafeína. ¿Qué significa? O sea, el mate tiene mucha cafeína. Entonces activa bastante, estimula bastante el sistema nervioso. Uno, después de tomar mate, a veces, más que nada cuando lo tomas por primera vez, capaz que te sentís un poco como lleno de energía, justamente es por la cafeína esta. Antes, es interesante que antes se solía llamar mateína, se creía que existía otra molécula distinta que se llamaba mateína, que estaba en el mate, y estaba la cafeína que estaba en el café, y después decían que estaba la teína en el té y la taurina, creo, la guaraní, en el guaraná, creo, digo, no, ¿cómo se llama? Hay una bebida que se toma en Brasil, que bueno, que también tenía su nombre propio, y se decía que tenía una especie distinta. Pero bueno, al final eran todas cafeína. La cafeína está en el té, en el mate, en el café. Antes se le llamaba, por ejemplo, teína, cafeína, pero bueno, son lo mismo. Y abajo me tira los consumos anuales de mate y café en Argentina, Brasil y Uruguay, que son los tres de los países más consumidores de esta bebida, y de café. También Brasil es uno de los países que más café toman en el mundo. Entonces me dice, país, el consumo de mate en toneladas de yerba. O sea, es interesante acá que me dice en toneladas de yerba.
consumo de café en millones de tazas y población en millones de habitantes para considerar todo igual. Bueno, y después me pregunta, ¿quién consume en promedio, o sea, por habitante, una mayor dosis de cafeína por día, por persona? Entonces, bueno, y me pide, ¿los argentinos, uruguayos, brasileños o es imposible determinarlo? ¿Cómo hacemos esto? Lo que tenemos que calcular es, para cada uno de estos tres, la dosis de cafeína que toma cada persona por día o por año. Porque acá esto me habla de consumos anuales, podríamos calcular lo que consume una persona por año para los tres. Si usamos los tres, ya los comparamos. O sea, el año es el mismo en Argentina, en Brasil y en Uruguay. No cambia la dimensión del año. Un año siempre son 365 o 66 días, no importa dónde esté. Entonces, por ejemplo, podemos hacer así. Para eso, ¿cómo calculamos cuánta cafeína consume cada uno de estos? Lo que hacemos es sumar lo que consumen de cafeína por el mate y lo que consumen de cafeína por el café. Ahora, para conseguir cada uno de estos hay que hacer bastantes conversiones. Acá, ¿qué me da? El consumo de mate me da en toneladas de yerba y en total, no por habitante. Y el consumo de café me da en millones de tazas en total, no por habitante. A partir de cada uno de estos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conseguir la cantidad de cafeína que tiene, que consume en total cada país y después dividirlo por la población o la cantidad que consume cada parte, dividirlo por población y sumarlo. Eso ya queda en cada uno. Entonces, lo que hacemos es, bueno, son los uruguayos al final los que más consumen mate, más consumen cafeína, que consumen mucho por mate, bastante por café también, y bueno, y son poquitos. Para hacer el problema es importante primero recopilar todos los datos. ¿Por qué? Porque son muchos datos distintos, entonces está bueno tenerlos todos juntos. Primero, 50 gramos de yerba sirven para un medio litro de mate, o sea, 0,5 litros. Una taza de mate, o sea, 250 mililitros, tiene 80 miligramos de cafeína. Una taza de café instantáneo tiene 66 miligramos de cafeína. Acá suponemos que todo el café es café instantáneo, porque era el único dato que nos daba. No podía hacerlo si supongamos que el café instantáneo es el promedio del café. Y en la tabla esta tenemos todos los consumos de mate y de café. Y ahora lo que hay que hacer es convertir de tonelada de yerba primero a kilogramo de cafeína o miligramo de cafeína o gramo de cafeína o lo que quieran, de una cantidad de cafeína. ¿Cómo hacemos? Sabemos que una tonelada de yerba, son 10 a la 6 gramos, o sea, 1.000.000 de gramos. Una tonelada son 1.000 kilos, 1.000 kilos son 1.000.000 de gramos. Después, ¿qué sabemos? Lo que hago es, como por factores de conversión lo hice. Fui multiplicando por 1. ¿Qué es esto? Esto es 1, esto es 1, esto es 1. Como estos números son 1, multiplicar por 1, yo puedo hacerlo la cantidad de veces que quiera. Y como me decía el problema que medio litro de mate son 50 gramos de yerba, medio litro de mate sobre 50 gramos de yerba sería 1. O sea, como que no estaría cambiando las cosas. Sería como esto, lo de arriba es equivalente a lo de abajo, básicamente da 1. No sé si se entiende eso. Es básicamente usar un factor de conversión. ¿Y qué hago? Primero, sé que tengo gramos de yerba acá arriba, los saco. Como los saco, los pongo abajo. Entonces, 50 gramos de yerba, o sea, un mate, es medio litro. 250 mililitros es una taza. Una taza son 80 miligramos. Entonces, multiplicamos todo esto, me da que cada tonelada de yerba tiene 3,2 kilos de cafeína. Si se toma como mate, así, no sabemos si así directo va a tener lo mismo, pero lo que nos interesa es tomado como mate. ¿Está bien? O sea, ya tenemos acá una relación bastante interesante, bastante útil. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos acá inicialmente es
toneladas de yerba. Y al final, ¿qué queremos? La dosis de cafeína. La dosis de cafeína, ¿en qué lo medimos? Kilogramos de cafeína, miligramos de cafeína, moles de cafeína, como quieran. Lo más conveniente acá va a ser usar o kilogramo o gramo. ¿Por qué? Porque es las unidades que estamos teniendo ahora. Entonces, ¿para qué complicarse? No sirve. Después, ¿qué hacemos para el café? ¿En qué unidades lo tenemos? Lo tenemos en tazas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Convertir de taza a miligramo. ¿Qué sabemos? Una taza son 66 miligramos. Ese nos lo daba bastante fácil. Entonces, una taza de café tiene 66 miligramos de cafeína. Entonces, 1.000.000 de tazas de café tiene 66 kilos de cafeína. Capaz que usar millones acá es un poco más útil. ¿Por qué? Porque acá me da en millones de tazas. Acá en toneladas. Entonces, ya tenemos, con estos números, ya podemos calcular todo. Ahora, ¿qué nos falta? Tenemos que calcular con esto la cantidad de cafeína que consume cada país. Y después eso dividimos por la cantidad de población que tiene y nos da, básicamente en promedio, el consumo de cafeína por persona. Entonces, ¿qué hacemos? Acá Argentina tiene 277 toneladas de yerba. Entonces, a partir del mate, ¿cuántos kilogramos de cafeína van a tomar? Este número. ¿Cómo lo conseguí este número? Multipliqué este número, que son las toneladas de yerba, por este factor de conversión. 3,2 kilogramos de cafeína. ¿Se ven? Acá lo mismo. Multipliqué esto por el factor 3,2, me da esto. Esto por 3,2 me da esto. ¿Está bien? Entonces, ¿esto qué me da? Esto es en kilogramos de cafeína que consume todo el país en total. Me dan estos números. Mucho significado no lo podemos ver, no tienen... No, es difícil verlo así en términos absolutos. Después hacemos lo mismo con las tazas de café. Acá tenemos el número en millones de tazas, que gracias a Dios agarramos y dijimos 1.000.000 de tazas que tiene 66 kilogramos de cafeína. Entonces, al multiplicar esto por 66, nos da el número de kilogramos de cafeína que consumen los argentinos por el café. ¿Y qué pasa? ¿Cuánta cafeína consumen en total los argentinos? Lo que consumen por café y por mate. Suponemos que no existe, no consumen cafeína de ninguna otra forma. O sea, pues si no, no se podría hacer ejercicio. Y básicamente hacemos lo mismo con Uruguay y Brasil, por ejemplo, haciendo una tablita de Excel. Nos dan estos números. Todavía no podemos llegar a una respuesta. ¿Por qué? Porque estos números son en total, todo el país. Acá Brasil claramente consume más. ¿Por qué? Porque son muchos más. Es un país bastante más grande que Argentina y Uruguay. Entonces, como que se distorsiona mucho. Lo que hacemos es calcular el consumo per cápita, o sea, por cada persona. Lo que hacemos es, tenemos la cantidad, el número anterior, la población, lo escribo en notación científica, pero lo mismo, y el consumo per cápita, que sería este número dividido la población. Este consumo per cápita, ¿qué es? Son los kilogramos de cafeína por año, por persona, por país también, separados por país. ¿Y qué tenemos? Básicamente, ¿cuál es el más grande? Uruguay. Uruguay termina consumiendo por persona bastante más de cafeína que el resto. ¿Qué pasa? Si nos fijamos bien acá, los números, por ejemplo, se ve que, por ejemplo, Argentina y Uruguay tienen un consumo de mate bastante grande. O sea, se ve, 89 comparado a 120. O sea, el 80% del consumo de cafeína es por mate, el 20% es por café, poco menos. Y después para Uruguay más o menos lo mismo. En cambio para Brasil, básicamente el 90% es por café y el 10% de mate. Toman mucho menos mate en proporción, pero toman más café. Entonces, más o menos compensan, pero no llegan al nivel de Uruguay. ¿Se entiende cómo se calcula todo esto? O sea, básicamente era complicado porque tenía muchas cuentas y había que leer y convertir muchas cosas de tal cosa de
no sé, tonelada de yerba a kilogramo de cafeína. Entonces también es importante seguir bien lo que hago. ¿Por qué? Porque son 3 veces lo tengo que calcular. Entonces está bueno acá trabajar ordenado, es muy importante. ¿Va bien? Cualquier cosa me paran. Después otro problema es el 22, que en promedio tuvo 30% de respuestas correctas. Me habla sobre ¿cómo se llama? Sobre un astronauta latinoamericano, el único. No, mentira. Uno de los... Bueno, el primero. Hay un par de astronautas brasileños, si no me equivoco. Un hecho poco conocido sobre América Latina es que fue pionera en varios ámbitos de la aeronáutica y astronáutica. Por ejemplo, el primer vuelo verificado de un vehículo más denso que el aire fue proeza del brasileño Alberto Santos Dumont en 1906. El 12 de noviembre de ese año voló con el Oiseau de Poix a Rapaz, en francés, en el campo de Bagatelle, en París. Además, acá hay mucha discusión, por ejemplo, de quién fue el primer avión, que están los hermanos Wright. No, los Wright fueron los del libro. Los hermanos... Bueno, hubo unos hermanos que hicieron, en teoría, el primer avión, que son conocidos por eso, pero que el avión en realidad no llegaba a propulsar, a tomar vuelo por sí mismo. Necesitaban empujarlo de cierta forma, básicamente lo tiraban y se mantenía planeando. Entonces muchos discuten si técnicamente era un vuelo o no. Y el primer vuelo verificado, que se sabe que es un vuelo, técnicamente voló esto, o sea, usó el motor del avión lo mantenía en vuelo a su uso de Poix, al avión fue proeza de un brasilero, a pesar de que es un poco raro, fue proeza brasilero. Bueno. Y bueno, además el primer astronauta en despegar desde el suelo latinoamericano fue el Mono Juan, al alcanzar la proeza de llegar al espacio el 23 de diciembre de 1969, luego de partir del departamento Chamical en La Rioja, Argentina. Volando en el Canopus 2, el primer astronauta argentino convirtió a la Argentina en el 4º país en enviar un ser vivo al espacio, solo después de Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia. O sea, eso capaz que es un dato interesante que no todos conocen, que Argentina tenía, por ejemplo, tuvo un programa espacial, creo que tiene, bastante moderno para lo que es, comparado con su economía. Y sí, eso. Y otro hito de la investigación aeroespacial en Latinoamérica fue la célebre frase del expresidente argentino Carlos Menem: dentro de poco tiempo se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual, desde una plataforma que quizás se instale en Córdoba es una provincia en el centro argentino, esas naves van a salir de la atmósfera, se van a remontar la estratosfera y desde ahí elegirán el lugar donde quieran ir, de tal forma que en 1 hora y media podremos estar en Japón, Corea o en cualquier parte del mundo. Y este mandatario, el expresidente, que falleció hace poco, hablaba sobre un proyecto que al final no se terminó haciendo, pero que usaba unas tecnologías muy similares a las que habían desarrollado en el Spaceship One y que iban a ser utilizadas en un suelo argentino. Este caso en específico, o sea, el Spaceship One, usado como combustible HTPB, polibutadieno terminado en hidróxido. Y acá tenemos la fórmula, que es básicamente el butadieno, un número N, y el hidróxido en las terminaciones. Tiene 2 puntos, entonces son 2. Y como comburente, el óxido nitroso. Normalmente en una combustión, ¿qué tenemos? Tenemos un combustible y un comburente. El combustible lo que hace es, básicamente todos sabemos lo que es el combustible, por ejemplo, la nafta, el gasoil, el carbón, lo que hace es oxidarse. Y el comburente es el oxidante. Normalmente se usa el oxígeno, pero existen otros comburentes, por ejemplo, el óxido nitroso. Los óxidos de nitrógeno
En general, bastantes. Creo que también el tetróxido de dinitrógeno también se usa como comburente, si no me equivoco. Pero básicamente lo que se necesita es algo oxidante, algo que termine oxidando al combustible y genere energía en el proceso, que es lo importante de la combustión. Si no, no quemaríamos nada. El HDP puede ser fácilmente sintetizado por polimerización de butadieno catalizada por agua oxigenada. La agua oxigenada estaría dando los radicales hidroxilo, que proporcionen masa de óxido nitroso y HTPB es necesaria para que la reacción sea estequiométrica. O sea, que a mí no me sobre ni HTPB ni óxido nitroso. Hay que asumir que N es un número muy grande y la reacción genera dióxido de carbono como uno de los productos. El primer número representa el porcentaje de dióxido nitroso en la mezcla, mientras que el segundo muestra el de HTPB. Entonces, básicamente, acá lo que tenemos que ver es si yo peso, cuánto tengo que pesar de HTPB y cuánto tengo que pesar de N2O, de óxido nitroso, para que esta reacción no me deje restos de ninguno de estos dos reactivos. Bueno, lo primero que hacemos es escribir la ecuación. Entonces, se puede escribir la ecuación así tranquilamente, pero es algo importante que hay que hacer para resolver el problema, para calcularlo más exactamente, sí o sí hay que hacer este desprecie. ¿Y qué hacemos? Sabemos que N es muy grande. Entonces, básicamente, los grupos OH son despreciables. O sea, la masa, en realidad, de los grupos OH no me importa. O sea, ¿qué pasa? Es como decir que tenemos una cadenita muy larga, una cadena muy larga, un hilo muy largo, y en las puntas le pongo una bolita, algo así. ¿Qué pasa? Si el hilo es muy, 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 muy largo, lo que pese la soga en total, todo el conjunto, va a ser básicamente lo que pese el hilo. No me importa las puntas, ¿por qué? Porque puntas tengo solo 2. En cambio, de hilo tengo metros y metros y metros. Acá es lo mismo, esto es un polímero, o sea, es una unidad repetida muchas veces. Entonces las puntas a veces se pueden despreciar, más que nada para estas cosas como cálculo de la masa. No me interesa, verdaderamente. Entonces podemos escribir la reacción como si fuera el polibutadieno. O sea, no me importa la terminación en hidroxilo. Lo digo como, supongo que esto así ya alcanza. ¿Y qué pasa? Escribo su combustión con el monóxido de dinitrógeno. Y me queda básicamente esta ecuación. Se ve que acá, como este tiene el coeficiente un coeficiente n, acá el coeficiente estequiométrico va a tener n. Lo puedo poner todos acá, o sea, acá sería 11n, 11n, 4n y 3n, o lo puedo poner dividiendo acá. Eso es lo mismo, básicamente. Al n no lo conocemos, no sabemos cuánto es y puede incluso ser variable, o sea, no necesariamente es un número, no es 342.432 exactos. No, esto puede variar muchísimo, depende de cómo se sintetizó el polímero y 1000 cosas más, entonces no nos interesa y no lo podemos calcular. Así que tenemos que resolver el problema sin saber cuánto es n, mejor dicho. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Por qué? Justamente por esta suposición de que n es muy grande. ¿Y qué pasa? Para saber la relación entre la masa de estos dos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular la división de las masas, o sea, masa de N2O sobre masa de HTPB. ¿Cuánto es la masa del óxido nítrico? Van a ser los moles de óxido nítrico multiplicado por su masa molar. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Y después, la masa de
HTPB, ¿qué va a ser? Son los moles de HTPB multiplicados por la masa molar de HTPB. La masa molar la escribí como M mayúscula. N es el número de moles. ¿Qué pasa? Yo sé que en la relación entre los moles de óxido nítrico y moles de HTPB, ¿cuánto es? Es esta relación estequiométrica. Es 11N. ¿Se ve? Cada un mol de del HTPB sería, tengo 11N, 11 veces N, moles de óxido nítrico. Entonces, acá yo puedo reemplazar esta parte por 11N. La masa del óxido nítrico la conocemos, la podemos calcular muy fácil, es 44. La masa del HTPB, ¿cuánto es? Es básicamente 34 gramos mol, que son de los grupos hidroxilo, y 54 es la masa molar del butadieno, o sea, carbono 4, hidrógeno 6, multiplicado por N. ¿Qué pasa? Como N es muy grande, habíamos dicho, de vuelta vamos, el 34 es muy chiquito frente a N por 54. Imaginemos, si N es 1.000.000, 54 millones es mucho más grande que 34. Entonces, considerar 54 millones o 54 millones y 34 es básicamente lo mismo. No estamos perdiendo mucha precisión en el cálculo tampoco. Y N es muchísimo más, normalmente son números muchísimo más grandes que 1.000.000. Entonces, no necesariamente, no es ningún problema despreciar esto. Entonces, lo despreciamos y ¿qué pasa? Nos queda N arriba en el numerador y N en el denominador. Los podemos simplificar. ¿Se ve? Saco este y saco este, me quedan todos números. N desaparece. Si N desaparece, ¿qué pasa? Esta fracción, esta relación de masa es independiente del N. Algo que es bastante interesante. ¿Y cuánto es? 8,96. O sea, tengo que poner más o menos 9 veces más ¿cómo se llama? Óxido nítrico que HTPB. Si yo pongo 1 gramo de HTPB, tengo que poner 9 gramos de óxido nítrico. ¿Qué respuesta es la correcta? Si yo pongo 10 gramos de HTPB, tengo que poner 90 gramos de óxido nítrico. ¿Se entiende esto? Sí. Perfecto. Entonces preguntan, me frenan y preguntan. Se necesita muy poco en este caso, del componente. Del combustible. El combustible es HTPB que necesito 10. O sea, necesito 9 veces más comburente que combustible. Lo que capaz que debe ser económico, supongo, porque el HTPB capaz que supongo que es lo más caro. Sí, es natural de suponer eso. Entonces, ¿los hermanos Wright no volaban, sino que caían con estilo como Buzz Lightyear? Exactamente. Igual los hermanos Wright no eran los escritores. No, creo que no, ¿eh? Creo que eran los del planeador. ¿Sí? No sé, había un par de hermanos, bueno, eran los hermanos algo, los que volaban y otros eran los de Caperucita Roja y eso. Pero bueno, sí, caían con estilo, básicamente. Así que el primero que volaba en serio era latinoamericano, era Santos Dumont. Disculpe, lo que usted dice de eliminar el grupo de hidroxilo, ¿se puede hacer con cualquier sustituyente en un compuesto de carbono? ¿O solamente porque es muy grande? Solamente porque N es muy grande, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué hago esto? Porque básicamente N es muy grande, entonces N por 54 va a ser mucho mayor que 34. Si se diera el caso que ¿cuánto más grande tiene que ser? Ahí eso
depende. Capaz que para cierta cadena, o sea, por ejemplo, en este caso es el butadieno, y cierto término, o sea, el hidroxilo, el N capaz que con que sea mayor a 1000 ya alcanza, para cierto caso. Pero para otro caso, puede ser que necesite que sea mayor a 1.000.000. ¿Qué significa el muy grande? El número exacto que significa muy grande, va a depender de quién es cada uno de estos. Si la terminación es algo muy grande, muy pesado, voy a necesitar que n sea mucho más grande. Si la terminación es muy chiquita, como en este caso pesa 17 gramos mol, no es la gran cosa, ahí sí, capaz que un n relativamente chiquito, no sé, 1000, 1.000.000, 100, 50, alcanza para que esto sea válido. Obviamente, para que esto sea válido también depende de cuánto error yo estoy teniendo, yo estoy considerando. Puede ser que si yo quiero hacer un cálculo muy, muy exacto, los tenga que considerar sí o sí. Pero capaz que no. O sea, nosotros acá normalmente trabajamos con un error del 1%. No sé si se nombraba en el... para el nivel básico no se nombraba, pero por lo general un error del 1%, esto con que n sea más o menos 70, ya alcanza para decir que cuenta como muy grande. Ok, muchas gracias. Después queda otras 2 preguntas. Creo que eran las últimas que íbamos a ver hoy. Creo, bueno. Que hablan del dulce de leche, también llamado cajeta, arequipe, manjar. Es un dulce muy típico en varios países de Latinoamérica, preparado a partir de la cocción de la leche con azúcar. Supongo que la mayoría de ustedes conocen el dulce de leche, cajeta, arequipe, manjar, como sea, tiene muchos nombres, es bastante común. Sí, es muy rico. Y cada país me parece que tiene sus formas de prepararlo especiales y todo eso. Y bueno, se prepara, básicamente es calentar leche con azúcar. Y capaz que le pones algo más, le pones un poco de... Algunos sé que le ponen, además de azúcar, que es sacarosa, le ponen glucosa, que es otro azúcar en realidad. Y a algunos le ponen también, bueno, esencia de vainilla, cosas así, para darle sabor y esas cosas. Y bueno, el azúcar comúnmente utilizado para la cocina es la sacarosa, que puede reaccionar con un mol de agua para formar 2 moles de glucosa. Y acá me da la fórmula de la glucosa. ¿Cuál es la masa molar de la sacarosa? Este problema, ¿qué pasa? ¿Qué me hacía hacer? Tenía que sacar la masa molar de la sacarosa a partir de ¿qué datos me daba? La fórmula de la glucosa y la reacción que tenía. Está bueno. ¿Qué pasa? Básicamente lo que hacemos es escribir la ecuación. ¿Qué me dice? Me dice la sacarosa reacciona con un mol de agua y forma 2 moles de glucosa. Entonces, básicamente es esto. Esta reacción tiene que cumplir los balances de masa. Entonces, ¿qué pasa? Lo puedo hacer de varias formas. Se puede hacer. O sea, puedo decir, por ejemplo, si yo tengo un mol de sacarosa, ¿qué tengo? Tengo un mol de agua, o sea, 18 gramos. Y tengo 2 moles de glucosa, o sea, 360 gramos. ¿De dónde vienen esos? O sea, la sacarosa, para que X gramos reaccionen con 18 gramos y me den 360, ¿cuánto tiene que ser X? Es 342, o sea, la resta de esos. Básicamente lo que tengo que decir es, se mantiene la masa. O sea, al principio y al final tengo la misma masa. O sea, las masas molares son las mismas, multiplicada cada una por su coeficiente estequiométrico. O otra forma sería, básicamente, ver a partir de esta ecuación cuál es la fórmula de la sacarosa. Sabemos que no hay ninguna reacción nuclear, entonces si acá tengo 12 carbonos, acá voy a tener 12 carbonos. Y después de oxígenos, ¿cuánto tengo acá? Acá tengo 12, pero acá tengo 1. Entonces de oxígenos la sacarosa tiene 11. Si acá
tengo 24 hidrógenos, pero el agua tiene 2. ¿Cuántos hidrógenos tiene que tener la sacarosa para que, sumados a los 2 hidrógenos del agua, sumen 24? Son 22. No sé si se entiende el razonamiento. Y bueno, y básicamente a partir de la fórmula mínima, la fórmula molecular, perdón, bueno, también es la misma, la masa molar es 342. ¿Está bien? Bueno. Y después me hablaba del ítem 2, que me dice que la leche utilizada tiene una densidad de 1,023 gramos por centímetro cúbico, casi que la del agua. La leche es tiene una densidad bastante cercana a la del agua porque es agua con varias cosas, muchas cosas disueltas y no disueltas. Y el punto de congelamiento de menos 0,543 grados Celsius. O sea, un poco menos que el del agua. Y que por cada litro de leche se agregan 350 gramos de azúcar, sacarosa. Y ahí me da la fórmula. Me da la fórmula de sacarosa. Bueno, también acá lo que podemos hacer para calcular la fórmula, la masa molar de sacarosa, usar esta fórmula. Que es. Y calcular la masa molar. No había contemplado eso. ¿A qué temperatura hervirá la mezcla? Hervirá, me habla de hervir, para preparar dulce de leche. O sea, ¿qué es la mezcla para preparar dulce de leche? Agua y azúcar. Digo leche y azúcar. Un litro de leche con 350 gramos de azúcar. ¿Qué temperatura de ebullición tiene? Y bueno, ¿qué me dice? Que asumo que la leche es una solución acuosa, completamente homogénea, de especies con masa molar promedio 500 Dalton. Un Dalton es un gramo mol. Se suele usar más que nada en química biológica y esas cosas. Se suele usar más la unidad Dalton que gramos mol. Por cuestiones históricas, más que nada. Y que el agregado de azúcar no modifica el volumen. O sea, si yo tengo 1 litro de leche, al final voy a tener 1 litro de leche azucarada. Después de agregarle los 350 de agua. Y acá me pide, que me da, perdón, la constante crioscópica del agua, la constante bulloscópica del agua, la temperatura de fusión normal del agua, o sea, 0 grados, y la temperatura de ebullición normal del agua, 100 grados. Estas las conocemos todos, es básicamente cuando ebulle o funde el agua, va a fundir el hielo. Y bueno, ¿cómo calculamos eso? O sea, básicamente acá sabemos que la opción B es muy poco probable. ¿Por qué? Normalmente, si esto es básicamente agua con un par de cosas, el punto de ebullición no va a cambiar de 100 grados a 0,3. Eso sería como medio raro. Es más, esto sería bastante raro de ver en persona porque pues, si yo le agrego a la leche a temperatura ambiente los 350 gramos de agua, ebulle. O sea, se evapora toda. Cosa que no pasa. Normalmente uno puede tomar leche con azúcar sin ningún problema, sin que se lo evapore toda. Y después, después la opción D, 99,7, también sabemos que es incorrecta. ¿Por qué? Porque sabemos que otra propiedad coligativa es esta. Cuando le agregamos sustancias a la solución, o sea, cuando aumentamos la concentración de las sustancias en solución, esta solución aumenta el punto de ebullición. Es lo que se conoce como el aumento bulloscópico. El aumento bulloscópico es una de las propiedades coligativas y básicamente me dice que cuando yo le agrego más cosas, más alto es el punto de ebullición de mi solución. No más bajo. Si al principio era 100 grados, ¿por qué va a bajar el punto de ebullición? Yo no le estoy sacando, no le estoy bajando la concentración, no le estoy sacando lo que tiene la leche. Al contrario, le estoy metiendo más cosas, que es el azúcar. Entonces, la opción D sería medio rara de usar para, ¿cómo se llama? De elegir. Entonces, las opciones que nos quedan son A y C. Las dos por ahora pueden ser factibles. ¿Por qué? Porque básicamente me dice 350 gramos de azúcar me subieron 0,3 grados o 0,7. Y es medio
a priori no lo podemos decir sin hacer cálculos. Entonces nos quedan entre esas dos opciones. Cosa que ya simplifica mucho el problema. Para calcular el punto de congelación, ¿qué tenemos que conseguir? La molalidad. El punto de congelación y punto de ebullición. Para eso calculamos la concentración inicial de la leche. La leche me dice que tiene una densidad de 1,023 y punto de congelamiento de menos 0,543. Entonces, ¿qué pasa? Si tiene este punto de congelación, congelamiento, fusión, ¿de qué viene? O sea, ¿qué significa? Que la leche tiene 0,29 mol por kilogramo de cosas. No me importa qué son las cosas. O sea, en la leche hay un montón de cosas raras que no sabemos qué son. Son infinidad de moléculas que hay ahí. Lo que me interesa es cuántos hay para esto. Como lo calculamos, sabemos que el descenso crioscópico, o sea, la diferencia de temperatura de fusión de la solución, que ¿cuánto es? 0,543 grados, es igual a la constante crioscópica del solvente, o sea, el agua. Habíamos dicho que suponemos que la leche es agua con cosas. Por la molalidad. Acá M minúscula es molalidad, no masa, molalidad. Molalidad son los moles de soluto por kilogramo de solvente. Es importante. Entonces básicamente despejamos y me dice que la molalidad es 0,29 molal. Con L. Después, ¿qué pasa? Sabemos que la masa promedio de las cosas disueltas de estos 0,29 moles es 500 Dalton. O sea, si nosotros multiplicamos esos 0,29 por los 500, nos da que tenemos 146 gramos de solutos genéricos. Estamos hablando de solutos siempre de forma genérica, no sabemos qué es. Son azúcar, proteínas, son vitaminas, hay un montón de cosas. No nos interesa para este ejercicio. Por cada kilogramo de solvente. O sea, cada 1,146 kilos de solución, es decir, este kilo de solvente y estos 146 gramos de soluto, tengo 1000 gramos de solvente. 1 kilogramo de solvente. Además, este 1,46 kilos son 1120 mililitros, usando esta solución de 1,023. Entonces, ¿qué sabemos? Por cada kilo de solvente, ¿qué tenemos que agregar? 392 gramos de sacarosa. ¿Por qué? Por cada litro se agrega 350. Como tengo un poquito más de un litro, agrego un poquito más de 350. ¿Cuántos son estos 390? Más o menos 1,15 moles. Ahora, con todo esto sí podemos calcular el punto de ebullición, porque ya sabemos que ¿qué hay? La molalidad de la sacarosa, ¿cuánto es? 1,15, 1,146. ¿Por qué? Porque todo esto, en cuanto lo hicimos en 1 kilo de solvente. O sea, elegimos que sea 1 kilo de solvente a propósito. Para saber para que sean más simples los cálculos. Porque si no usábamos que era cada 1 kilo de solvente, tenemos que hacer un par de cuentas de más. Que no sirve. Es en vano. En total, ahora, para calcular el ascenso ebullioscópico, ¿qué tenemos? La molalidad total, que es la de la sacarosa más la anterior, la que teníamos de antes. La que teníamos de antes, ¿cuánto era? Estos 0,29 moles por kilo. Entonces, lo que hacemos es multiplicar la constante ebullioscópica por la molalidad total. No nos interesa cuál es, de vuelta. Hablando de coligativas, no me interesa qué es. ¿Era sacarosa? ¿Estaba desde antes? ¿No estaba desde antes? ¿Es una proteína? ¿Es un azúcar? No me importa. Lo que importa es cuánto hay. Entonces lo que hago es sumarnos simplemente estos dos y que me da, y multiplico todo esto, esta cuenta me da 0,75 grados. O sea, el punto de ebullición aumenta 0,75 grados Celsius. Inicialmente, ¿cuánto era el punto de ebullición? 100 grados. Inicialmente, ¿de quién hablo?
del agua. O sea, uso como el inicial al agua, porque asumimos que la leche es agua con cosas disueltas. Así el punto de ebullición es básicamente, es más o menos 100,7 grados. ¿Se entiende esto? Que es, bueno, la respuesta correcta. Si nos olvidamos la sacarosa, me parece que daba 100,3. Si no me equivoco. Bueno, y por último, la 25 preguntaba qué datos no eran necesarios para resolver el ítem anterior. ¿Qué nos dice? Densidad, masa molar promedio y masa de azúcar. La densidad la usamos acá. ¿Está bien? Para transformar de este 1, el kilo 146 a 1120 mililitros. Así que la densidad era necesaria, así que no es la opción correcta. La masa molar promedio la usamos, ¿está bien? Para calcular esta masa de solución. La masa de azúcar también la usamos, obviamente. Si yo le pongo más azúcar, claramente el punto de ebullición va a cambiar. Entonces, todos los datos serán necesarios. Y esa es la respuesta correcta. ¿Está bien? Y creo... ¿Queda alguna consulta sobre todo lo que vimos o algún otro problema que no hayamos visto? El 1120 mililitros, ¿cómo se obtuvo? A partir de esto. ¿Qué pasa? Me dice que la leche, que es la solución, la que asumimos que es una solución, no es una solución, en realidad es una... Más se creo mejor como una suspensión, una emulsión, no sé bien. Sí, es como si fuera una emulsión de lo que le da el color blanco son lípidos. Entonces no se llegan a mezclar bien y queda como una micropartícula flotando. Muy bien. Entonces, yo tengo esto que es solución, la densidad de la solución de vuelta, entre comillas, ¿no? Está bien. Que tiene una densidad de 1,023. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente lo que hacemos es usar 1,023 gramos. ¿En cuánto volumen están? En 1 mililitro. Entonces, 1,146 gramos. ¿En cuánto van a estar? En 1120 mililitros. ¿Se entiende? O sea, básicamente usé... Ahí lo... Si no, espera. Un minuto. Acá. ¿Qué pasa? Si yo tengo 1146 gramos, todo esto hablamos de la leche, todo esto es leche, todo lo que hablamos. 1146 gramos y lo queremos pasar a mililitros. ¿Qué sabemos? 1,023 gramos, 1 punto. Bueno, acá usé la coma como punto, como separador decimal. 1,023 gramos son 1 mililitro. Esta es la definición de la densidad, básicamente. ¿Cuánto volumen ocupa, cuántos gramos pesa 1 mililitro? Entonces, 1146, ¿cuánto van a ser? Disculpen la letra. Va a ser 1146 por 1 dividido 1,023, que esto da 1120. Si no, lo podemos hacer con la ecuación también. No. Por ejemplo, como lo hacemos. ¿Se está viendo la pantalla? Sí. Sí, sí. ¿Qué pasa? La densidad es la masa de la leche dividido el volumen. El volumen es lo que queremos calcular. Entonces, despejamos. Volumen es igual a
masa sobre densidad. ¿La masa cuánto es? 1146 gramos. Es importante poner las unidades porque si no... ¿Y la densidad cuánto es? 1,023 mililitros. El gramo sobre mililitro. Ahora, gramo dividido gramo se van, mililitro estaba dividiendo a lo que estaba dividiendo, entonces pasa multiplicando, o sea, estaría como multiplicando, entonces el volumen es básicamente también, la cuenta da lo mismo, 1120. Y la unidad es mililitro. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Quedó alguna otra consulta? Ahí yo había levantado la mano. Sí. Sí, una pregunta un poquito simple de que veo que están grabando la sesión. ¿Será que si nos la podrán compartir? Sí, después se las vamos a compartir. Estamos viendo todavía cómo, por qué medio se las vamos a compartir, pero las estamos grabando. ¿Sí? Después le vamos a mandar un mail, muy posiblemente avisándoles de todo esto y también posiblemente lo publiquemos en nuestras redes sociales. ¿Está bien? ¿Queda alguna duda de alguno de los otros ejercicios? Después en las demás resoluciones va a haber todos estos fines de semana, creo que el fin de semana que viene ya hay 2 y el otro hay un par más. Se van a resolver todos los ejercicios del nivel básico. Bueno, justo en este caso, como justo este problema eran varios problemas aislados en realidad, y era bastante largo, no se podía, no era muy factible hacer resolver cada uno de los 25 ítems. Así que bueno, seleccioné los que parecían más complicados y nada, y eso. Los demás, me parece que en todos los demás problemas se van a hacer cada uno de los ítems. Si no me equivoco. Así que nada, están invitados. También se van a enviar unos recordatorios por mail de todos esos. Bien. Un minuto. ¿Cómo se...? ¿Perdón? ¿Eso sería todo? ¿O tal vez? O... Acá pregunto cómo se obtiene el 392,1 gramos. Acá el 392,1 gramos de sacarosa, ¿qué es? ¿Qué me decía? Que por cada litro de leche agrego 350 de azúcar. Pero yo no tengo un litro. ¿Cuánto tengo? Tengo un litro 120. Entonces, lo que tengo que hacer es como considerar estos 120 mililitros de más y poder calcular el volumen total. O sea, la masa que necesito para todo ese volumen. O sea, normalmente si yo tengo un litro, voy a ponerle 350. Si tengo 2 litros, le voy a poner 700. Y si tengo más, bueno, le voy a poner más o menos. Ahora, espera un minuto que le pongo ahí. Está el pizarrón. ¿Qué pasa? Por cada litro de solución, o sea, cada 1000 mililitros,
1000 mililitros de leche, o sea, esto es de solución, que tengo que agregar 350 gramos de sacarosa. ¿Está bien? Eso me dice el enunciado, es en la receta, básicamente. Entonces, si yo hago el doble de receta, básicamente voy a tener que agregar el doble de azúcar. Si yo hago 1,12 veces la receta, voy a tener que agregar 1,12 veces el azúcar. Entonces, si yo tengo 1120 mililitros, ¿cuánto voy a tener que agregar? Básicamente una regla de 3. Es este por este sobre este. 1120 por 350 dividido 1000. Si hacemos la cuenta con la calculadora, casi seguro que debería dar 392,1. Sí, da 392. ¿Se entiende? 392 gramos de sacarosa. Perfecto. Ramiro tenía levantada la mano, creo. Sí, tengo una pregunta. Diga. Nosotros sabemos que el aumento ebullioscópico es una propiedad coligativa. Entonces, si tenemos una disolución y le agregamos más soluto, entonces tenemos que su punto de ebullición va a ser mayor, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucede en el caso del etanol? Que, por ejemplo, el etanol tiene una temperatura de ebullición, estuve investigando, es de 78,4 grados Celsius. Y la del agua es de 100 grados Celsius, obviamente, a una atmósfera de presión. Sí. Pero, ¿qué sucede cuando se mezclan? Que la mezcla suele tener una temperatura menor. Como, por ejemplo, creo que su punto mínimo es de 78,2 grados Celsius. ¿A qué se debería esto? Eso ya no es una. No podríamos decirlo tanto por el tema de las propiedades coligativas. Normalmente las propiedades coligativas funcionan bien bajo ciertos intervalos. ¿Y qué suposiciones tienen todas las ecuaciones de todas esas, las propiedades coligativas? Normalmente suponen que le pongo poco soluto, o sea, son soluciones diluidas. Es prácticamente todo agua con un poquito de otras cosas. Entonces, si ese poquito es el doble del otro poquito, va a tener el doble de descenso equilibrioscópico y así. Pero ¿qué pasa? Vos cuando decís eso, la mezcla que decís, creo que es algo así como tiene como un poco más de agua y coso y etanol. Es una mezcla bastante concentrada, podríamos decirlo. Sí, igual creo que es 96,4. O sea, no tanto. Puede tener que ver con que Sí. coligativa se aplica más a solutos no volátiles, en cambio el etanol empieza También. al estar implicado el equilibrio de evaporación del etanol, va a tender a un punto de ebullición intermedio, digamos, entre el del etanol y el del agua. Exacto. O sea, igual normalmente ahí tienen diferencia. ¿Qué pasa? Eso es una desviación. En realidad eso ya es una desviación de lo que debería pasar. O sea, lo que debería pasar, usando las teorías más simples que tenemos, que son por ejemplo, la ley de Raoult, lo que debería pasar es que exactamente, como decía Federico, el punto de ebullición debería estar más o menos en el medio. Si yo pongo mi timita, más o menos, como son los dos volátiles, o sea, el agua y el etanol, los dos tienen una presión de vapor, el punto de ebullición va a estar más o menos por el medio. ¿Qué pasa ahí? Justo, el tema es que, ahí ya sé cómo complicarlo. Justo en esa parte, baja el punto de ebullición. Pues primero, considerarlo eso como una solución donde aplica lo de coligativas está medio mal porque primero tiene bastante agua y etanol.
O sea, es como, es una mezcla que podríamos decir que tiene como bastante de cada uno, no como las que normalmente trabajamos en coligativas, que es un solvente donde hay muchísimo y un soluto donde hay muy poquito, sino que son más o menos más parejas, y además lo que decía que es más importante, que tanto el etanol como el agua son muy volátiles. Por ejemplo, la sacarosa es cero volátil, no, uno normalmente no ve que la sacarosa se vaya evaporando. Uno tiene el frasco de azúcar y lo deja ahí y no se está evaporando, ¿no? Lo deja, por más que lo deje en el ambiente, normalmente no se evapora mucho, que digamos. Entonces, esas dos cosas, por ejemplo, hace que hablarlo como en un punto de vista como de coligativas no esté muy bueno, no sea muy factible. ¿Y qué pasa? El punto de ebullición, ¿de qué es? Es básicamente la temperatura que necesito o la energía para separar las moléculas de mi líquido. Las separo entre sí, las voy arrancando y así llega a las tiro al gas, por así decirlo. Pasa del líquido y los voy arrancándole las moléculas hasta que lleguen al gas. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle energía. ¿Para qué? Para romper las interacciones intermoleculares que tienen las moléculas de etanol, de solución. De etanol, en el caso del etanol puro, o de etanol y el agua, en el caso de la mezcla. ¿Qué pasa? Yo tengo etanol y agua, capaz que justamente lo que pasa en ese punto es que las interacciones entre el etanol y el agua, o sea, una molécula de etanol con una de agua, interaccionan de tal forma que interaccionan como más fuerte que etanol con etanol o agua con agua. Entonces, en ese punto lo que pasa es que ya no estaría hablando del punto de ebullición del etanol o del agua, sino que el punto de ebullición de esa mezcla en específico. ¿Por qué? Porque las interacciones intermoleculares son de esa mezcla en específico. No sé cómo explicarlo bien. Pero básicamente lo que pasa es que ahí tengo otro tipo de interacciones. Y ese tipo de interacciones, etanol, agua, son más fuertes que cualquiera de las otras dos entre sí. O sea, más fuerte que agua, agua o etanol, etanol. De esa forma, si yo tengo más, como que llego a un punto mínimo donde la cantidad, o sea, tengo cierta proporción tal que me da como la fuerza de interacción máxima. O sea, ponerle cada molécula de etanol está rodeada cada molécula de agua está rodeada de 10 de etanol, y de esa forma hacer un entramado molecular tal que los puentes de hidrógeno que tienen, que seguramente es la interacción más importante, se alineen de tal forma que como que maximicen la efectividad. No sé si se entiende. Es como complejo. Pero no sé. ¿Se entendió? Sí, sí entendí, pero me quedé con la duda. Entonces, si se crean interacciones más fuertes, ¿no debería ser mayor el punto de ebullición? Pero en este caso sería menor. Perdón, más débiles. Ahí está. Sí, En justo este caso más estaba por débiles. decirlo. Hay casos en los que, por ejemplo, si no me equivoco. Cuando se estudian distintos gráficos vas a encontrar máximos y mínimos relativos dependiendo de las interacciones de los distintos pares de sustancias que tengas. Pero lo mismo, esto excede mucho más a lo que es las simplificaciones que hacemos para trabajar con coligativos. Sí. Un ejemplo en el que sube es, por ejemplo, creo que el ácido nítrico al 63% en agua. Eso se llama un azeótropo. Lo escribo acá. Bien. Azeótropo. Y hay azeótropos como de temperatura máxima o de temperatura mínima. O sea, azeótropos que tienen temperaturas de ebullición más altas de las que esperaríamos, según la mezcla normal, y otras que son
más baja de lo que esperaríamos. Más bajo sería el etanol, por ejemplo, más alta sería el ácido nítrico. O sea, el ácido nítrico tiene... Y bueno, y estas cosas, por ejemplo, es interesante porque no se pueden destilar. Normalmente cuando uno destila, una destilación común, lo que pasa es que básicamente llevo a ebullición el líquido, sale, se va a la solución, se ebulle la solución, se evapora, y ahora mi líquido quedó con menos de alguna de las sustancias. ¿Por qué? Porque uno de los dos componentes es más volátil que el otro. Entonces, capaz que el vapor es más rico en etanol que en agua, que es lo que pasa, y entonces en la solución me queda más agua que etanol. ¿Por qué? Pues se me fue más etanol que el agua. Entonces, así voy extrayendo, pero en un punto me queda, o sea, lo que sale del líquido, o sea, el vapor es igual, tiene la misma como composición que el líquido, entonces no, como que no podría llegar a, no termino de separarlos. O sea, esto igual es medio, bueno, un poco off topic. Pero se entiende hacer eso. Es interesante de hablar, sí, pero excede mucho lo que sería lo que veíamos según las propiedades cualitativas, no lo excede más. ¿Por qué? Porque usa aproximación, estamos usando como menos simplificaciones. Para hablar de las cualitativas, como hablamos recién, usamos varias simplificaciones de soluciones bastante ideales. Y bueno, que acá justamente es cuando la idealidad se nos va. ¿Se entendió? Sí, ya se entendió. Igual está bueno que tengan este tipo de inquietudes, como para que, si les gustan los temas, empiecen a profundizar. Tienen muchas utilidades de este tipo de cosas a nivel laboratorio. Y por ejemplo, yo laburo en síntesis orgánica y buscar azeótropos en tablas para ver cómo destilar es tarea cotidiana para mejorar el proceso. Entonces, son cosas útiles, nada más que no vienen al caso del ejercicio de hoy. Exacto. Si no me equivoco, un libro interesante es el de Galogovsky, ¿era? El de técnicas de laboratorio. Sí, de Lidia Galagovsky. Lidia Galogovsky. Es de la editorial de la UBA. Lidia. Espera un minuto a ver que busco cómo se escribe el nombre. Y les paso. Acá. Lidia Galagovsky es el nombre y tiene un libro, creo que es de química experimental, si no me equivoco, de la editorial de la UBA, de EDUBA. Eudeva. Eudeva. Y nada, uno que habla bastante, es bastante interesante para introducirse a la química del laboratorio. Y bueno, capaz que les puede interesar. También está en español y con eso no hay problema. Pero bueno. ¿Alguna consulta más?